A ver dónde lo dejé el problema. Bueno. Epa. Siempre hago lío con esto. Este es el problema, antiguamente el 17, ahora no sé cuál es, después me tengo que fijar antes de empezar qué problema es de la guía nueva, Es de el la guía mismo, de... profe. ¿Quedó con 17? Sí, Ah, sí. bueno, genial, genial. Eh, es el problema de que lo había estado comentando Carlos en teórica, de un bote que está tratando de cruzar un río de 2 kilómetros de ancho. Puede ser un río grande, podría ser, no sé, alguno de los ríos del Paraná, alguno de estos grandes que tenemos acá en Argentina. Y tenemos que la velocidad del agua, de la correntada, está señalada hacia la derecha a 5 kilómetros por hora. Y bueno, había dicho que el ancho era de 2 kilómetros, el ancho del río. Bueno, entonces la velocidad del bote respecto del agua es 8 kilómetros por hora. Es decir, respecto del, si el río fuera un lago, ponele, y uno lo ve desde tierra, bueno, se movería a 8 kilómetros por hora, pero se está moviendo el río. Es decir, acá se va a producir un efecto de que si el bote rema para allá, en esa dirección, a 8 kilómetros por hora, el agua lo va a arrastrar. Lo va a arrastrar y lo va a hacer derivar hacia la derecha y no va a llegar en el punto exactamente que está enfrente, sino que va a llegar en un punto que está más hacia la derecha. Pero el tiempo va a ser el mínimo y es lo que estamos tratando de ver ahora. Pero ahora es una cosa que se intuye, pero la vamos a tratar de ver. Justamente es lo que pregunta el punto A. ¿En qué dirección? Es decir, para dónde tiene que apuntar la proa del bote para alcanzar la orilla opuesta en el menor tiempo posible. Bueno, la velocidad vista desde tierra se hace con adición de velocidades. Es decir, tenemos un sistema móvil que es el río o el agua, y a la velocidad respecto de ese sistema móvil hay que sumarle la velocidad del bote. Es la analogía que siempre damos del tren y el pasajero que camina en el tren. Y bueno, al hacer esa suma de velocidades va a dar un vector con un ángulo, visto desde tierra, con un ángulo alfa. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es la velocidad. Disculpe, no es la resultante esta, sino que sería la dirección hacia donde el tipo apunta al bote, que en principio suponemos que no la conocemos. Y esto que está acá es la velocidad del agua. No sé si quedó claro. Por ahí no lo dije mal, pero me corrijo. No sabemos de antemano cuál es el ángulo que tiene que tener el bote para hacer el cruce en el tiempo menor, en el menor tiempo posible. Entonces, bueno, vamos a hacer esto que está acá escrito vectorialmente en general, lo vamos a escribir ahora con los datos particulares que tenemos. Es decir, tenemos velocidad en tierra, bueno, y hay que escribir la velocidad del bote
de acuerdo a este sistema de referencias, a ver que está acá, no quiero hacer lío, ahí, y sería, vamos a mirar este dibujito acá, una velocidad en X, que sería la componente, esta que estoy señalando acá, la proyección sobre sobre el eje X, que en nuestro gráfico es horizontal. Bueno, eso, si lo miran, sería el cateto adyacente, para ir repasándolo, porque eso lo tienen que tener bien claro siempre. Entonces, si es el cateto adyacente, va a tener asociada la función coseno. Entonces tendría 8 kilómetros por hora. Y ahora se achicó esto. A ver, disculpen. $8 kilómetros por hora coseno de alfa. Eso sería la velocidad en X. Y la velocidad en Y, estaría dada por este segmento, lo estaría representando, que sería el cateto opuesto, y sería la velocidad que tiene el bote en agua, 8 kilómetros por hora, por el seno de alfa, porque es el opuesto. Bueno, y a esa velocidad del bote le tengo que sumar la velocidad del agua. La velocidad del agua del río es, si miramos el dibujo, 5 kilómetros por hora en el sentido positivo del eje X, entonces pongo acá 5 kilómetros por hora, la componente B sub X, y no hay componente en dirección Y. Entonces B sub I es igual a 0. Bueno, vamos a tener ahora lo siguiente. Vamos a ver lo que pasa con la componente X de esta suma, porque para hallar la componente B sub X del bote, desde tierra, por supuesto, es esta componente 8 kilómetros por hora coseno de alfa más 5 kilómetros por hora, que es lo que escribí acá, B sub X. Eso es una velocidad constante. Fíjense que es constante, porque todo esto es constante, es decir, los 8 kilómetros por hora, los 5 kilómetros por hora, el ángulo no es variable, se supone que el tipo apunta el bote en una dirección y la sostiene esa dirección. Y si yo quiero ahora, esta es B sub X, si yo quiero encontrar X, simplemente esta sería como una BX, y esta X, la posición sería como es un movimiento uniforme, BX por T. ¿Ahí se entiende ese paso? A ver ahí, si se entendió. El pasaje de BX a X. Profe, yo eso lo entiendo, pero tengo una duda que lo que me hace confundir es, yo cuando intenté hacer el ejercicio puse que el 8 kilómetros por hora solamente tenía dirección en Y. Como que no veo por qué la dirección es en diagonal y no es recta, tipo, o sea... No, lo que vamos a tratar de deducir es lo que vos supusiste, que la dirección es perpendicular a la correntada. Vamos a suponer primero que nosotros no sabemos para dónde tiene que apuntar el bote, no lo sabemos, y lo vamos a deducir, esa es la cuestión. Porque por ahí, bueno, nosotros no lo vamos a hacer, pero por ahí en algún otro lado, si te piden la dirección para alcanzar la orilla opuesta, te pueden decir, bueno, ¿y cómo afirmás eso? ¿Cómo lo sostenés? Entonces, en principio, vamos a sostener una dirección del bote con un ángulo alfa cualquiera, y después vamos a ver cuánto tiene que medir ese ángulo alfa para hacer la demostración de la dirección que tiene que tomar el bote. Y bueno, sí, vamos a llegar a la conclusión que hiciste, vos me mencionás, a esa conclusión. Pero primero lo empezamos
básicamente lo empezamos en general como si no supiéramos el resultado final que tiene que dar. ¿Se entiende cuál es la idea de esto? ¿O se complica mucho? Nosotros suponemos que hay, o sea, en el eje X es 8 kilómetros por el coseno de algún ángulo que no sabemos cuál es, y lo mismo para el eje Y, pero con el seno. Claro, porque no sabes para qué lo apunta el tipo, inicialmente. Ahora vamos a tratar de ver cómo, cuando obtengamos la expresión matemática, cómo minimizamos el tiempo. Esa va a ser la idea. Y después te va a dar, sí, va a dar lo que uno espera que dé. Es decir, va a dar un alfa de 90 grados. Eso va a dar. Por eso ahora estoy haciendo este ejercicio a manera de repaso para ver cómo adicionamos las velocidades, la velocidad del móvil respecto del sistema y la velocidad del sistema móvil, que es el agua en este caso, que esto nos da las velocidades de tierra. Encontramos una Bx, que es por suma de las primeras componentes, y esa Bx, como es constante, sabemos que es un movimiento uniforme, y eso va a dar la velocidad por el tiempo en dirección X, Bx. O si quieren también, para ponernos de moda con lo que estuvimos viendo últimamente, es decir, derivada Bx, pensarla como derivada de X respecto de t, paso el diferencial t multiplicando e integro en los dos lados, desde cero integro, entonces la integral de diferencial X me va a dar X, y la integral de diferencial t, porque esto es una constante, no me molesta, me da t, por ejemplo. Eso lo pueden hacer como ejercicio, va a ver que le da lo mismo, exactamente lo mismo. Todas las ecuaciones que usamos de movimiento uniforme y movimiento uniformemente acelerado o variado salen de integraciones. Es decir, en intro era como la fórmula que la tenían que creer. Bueno, acá, bueno, pueden integrar y verificar las fórmulas de esas. Pero bueno, si ya la tienen resuelta, ¿para qué integrar? Así que bueno. Bueno, entonces lo que vamos a tratar de ver ahora para sintetizar es, nosotros suponemos que el ángulo no lo conocemos y vamos a ver cuál tiene que ser el ángulo para minimizar el tiempo. ¿Está claro eso? ¿Acá apunta esto? ¿O quedó medio confuso? Sí, profe. Sí, profe. Entiende, profe. Bueno, seguimos entonces, a ver. Entonces tenemos que la velocidad en I es 8 kilómetros por hora seno de alfa, porque fíjense que el río en I, que esto es I, 8 kilómetros por hora seno de alfa. Pero fíjense que el río al bote no le aporta nada en la dirección I, porque solamente tiene movimiento o correntada en dirección X. Entonces, bueno, esa va a ser la velocidad en I. Entonces, el I es velocidad en I por tiempo, de forma análoga que la anterior. Es decir, son dos movimientos uniformes. Estamos hablando de movimientos uniformes que se dan en dos dimensiones, o en dos direcciones, en X y en Y, pero son dos movimientos uniformes. Bueno, vemos que... a ver, me espera un segundo que voy a apagar una hornalla. No, está bien. Está bien, la había apagado mi mujer ya, si no se le quema la comida al perro. Entonces, bueno, nosotros sabemos que en la otra orilla I vale D, que es D era la variable, no variable, sino la constante que designa el ancho del río. Y eso es igual, mirando esta ecuación de acá, a 8 kilómetros por hora por el seno de alfa por T. Entonces, de acá T se puede despejar fácil, porque uno, a ver que si se ve ahí, si no es un lío.
T es D dividido 8 kilómetros por hora seno de alfa. Ahora, bueno, ahora para minimizar esa expresión, yo tengo que maximizar el denominador. Esto es un cociente. Arriba tengo un valor, un número, que es esa D, que son 2 kilómetros. Y abajo tengo esta expresión que depende de alfa. Para que sea máxima ese cociente, ¿cómo tiene que ser el denominador? Teniendo un numerador fijo, que es D. ¿Qué tengo que pensar? ¿Cómo tengo que pensar en el denominador? Para que sea máxima. Claro, que sea lo más grande posible. Así y el denominador debe ser el tiempo más chico posible. Claro, así el tiempo me da lo más chico posible. ¿Y cuál es el valor más grande que puede tomar el seno de alfa? Porque esto es un número, esto no jode. 1. 1. ¿Y para qué valor toma 1? 90. Claro, entonces ahí está la respuesta, que era lo que estaban comentando hoy, lo comentaba la compañera, de decir que de movida el tipo tiene que apuntar el bote directo en forma perpendicular hacia la otra orilla. Bueno, y acá lo vimos, pero con un poco más de cuidado. Aparte integramos la ecuación, hicimos la suma de velocidades para ver la velocidad de tierra, que es la velocidad del bote respecto al agua, más la del agua, esa suma. Y bueno, acá hay un asterisco que no sé por qué lo puse, pero es seguramente para hacer el comentario este que les dice ahora. ¿Qué valor tenía que tener ese seno para minimizar la expresión? Me dijeron bien, el más grande posible, que es 1, y bueno, y eso se reduce con pi sobre 2, o alfa igual 90. Y entonces va a significar lo que decía inicial, lo que se comentaba hoy, que va a tener que cruzar apuntando hacia la otra orilla. ¿Hasta ahí se entendió el tiempo este mínimo? Sí, profe. ¿De dónde salió? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por ahí? Si no hay pregunta, pasamos a trabajar un ratito con el otro punto. Con el otro punto podemos pasar a trabajar. Fíjense una cosa, que si este vector es 90, como lo calculamos recién, y este es el horizontal, que representa la velocidad del agua, la resultante va a andar ahí por más o menos algo intermedio, que va a dar la dirección de la velocidad. Es decir, el bote, como habíamos comentado, lo había comentado Carlos ayer también, no va a ir a parar justo, aunque él apunte para allá, como va a haber un arrastre debido a la corriente, va a ir a parar hacia la derecha, la orilla de enfrente, pero hacia la derecha, no justo en el punto opuesto a la orilla. ¿Qué es justo lo que me pregunta ahora? Ahora lo que me pregunta ahora es lo siguiente, en el punto B. ¿En qué dirección debe remar si quiere llegar justo al lado, al punto opuesto de la orilla? Es decir, si quiere hacer esto, quiere salir de acá, pero no quiere llegar en el tiempo más rápido ahora. Ahora lo que quiere es llegar acá, al punto opuesto, y lo que pregunta es cuál es la dirección que tiene que tener para hacer eso. Es decir, en qué dirección tiene que remar para llegar al punto opuesto. Que es distinto al anterior. Si bien es el punto más cercano, la cuestión es diferente, porque en el otro caso nos pedía tiempo mínimo. Acá nos está pidiendo qué dirección tiene que tener para llegar al punto opuesto. ¿Se entiende cuál es la diferencia, no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver ahora qué es lo que pasa acá un poquito. Bueno, vamos a ver cómo es la velocidad. La velocidad va a ser la componente X del bote.
que es, en realidad va a ser la misma que esta, ¿no? Va a ser la misma que encontramos acá. Es decir, la velocidad es la misma. Esta más esta, ¿está bien? Con un alfa genérico. Fíjense que yo voy a tener que sumar, yo lo voy a reescribir abajo, pero ya no lo escribo esto así. Lo que pongo directamente 8 kilómetros por hora coseno de alfa más 5 kilómetros por hora. Fíjense ahí, que lo puse ahí. Y la velocidad en I era 8 kilómetros por hora más nada, más 0. Entonces pongo 8 kilómetros por hora seno de alfa. Esa es la velocidad del bote, que la teníamos calculada de antes ya. Pero yo quiero que el bote, vaya justo a la orilla de enfrente. Entonces tengo que pedirle a una de las dos velocidades, le voy a tener que pedir algo. Es decir, yo no quiero que el bote tenga desplazamiento, por ejemplo, hacia la derecha, porque se lo lleva a la corriente, y si se lo lleva a la corriente no va a ir a parar justo al punto de enfrente. Entonces ustedes me van a decir, ¿a quién le tengo que pedir algo? Si a esta velocidad Bx o a esta, para decir, bueno, en esta dirección no se puede mover. Si no se puede mover en esta dirección, porque el bote se va hacia el costado, tengo que pedir a una de las dos velocidades que le tendría que pedir. Esta es La Bx. velocidad en X. Que no se mueva en X. Claro, Que se haga 0. claro, si yo pido que Bx sea 0, si yo pido que Bx sea 0, el bote no se va para la derecha ni para la izquierda. Se queda ahí, no tiene desplazamiento en la dirección X. Entonces va cruzando de manera perpendicular. Eso se entiende, porque le quedaría la otra velocidad. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a pedir como condición para que cruce perpendicular es que la velocidad en X sea 0, es decir, que el río no lo arrastre. Que ponga la punta de tal forma, la proa de tal forma, la dirección, de que el río no lo arrastre. Medio que se le va a tener que poner en contra, parece, ¿no? Para que no lo arrastre. No sé si se ve eso. Claro, apuntando para la izquierda sería. Claro, tirar un poco el bote para la izquierda, exacto, ¿sí? Como para anular la correntada, digamos, para ir en contra de la corriente para que no lo arrastre. Más o menos así sería la cosa. Entonces acá, bueno, les comenté y ustedes me lo dijeron bien, que pedimos que Bx sea igual a 0. Es decir, si yo me aseguro de que la velocidad en X es 0, seguro que no lo va a arrastrar el río en la dirección esa. Bueno, entonces, fíjense que igualo esta expresión a 0, kilómetro por hora con kilómetro por hora se va, y me queda 8. Coseno alfa igual a, pasando el 5 restando, porque esto está igualado a 0, a menos 5. Con lo cual, coseno de alfa es menos 5 dividido 8. ¿Hay alguna duda por ello? Sí, Vero, tenés el micrófono abierto. Tenemos un alumno jovencito, parece, o alumna. Sí, vienen cada vez más precoces los chicos, sí, la verdad que... Gracias. Bueno, y bueno, entonces hay que hacer esta cuenta, menos 5 octavos, y bueno, a mí me dio 128,68 grados. Entonces, a ver, la historieta sería esta, más o menos. A ver, tenés la correntada, acá el bote que está medio destartalado, lo dibujé, pero bueno, apuntando con un ángulo de 128,68 grados, y el resultado de eso es que Bx es 0, es decir, que el bote va a salir en dirección perfectamente perpendicular a la orilla para llegar justo al punto opuesto. Y esta componente de la velocidad del bote, que está acá, que es la componente horizontal, va a tener que ser tal que justo anule al 5 kilómetros por hora del río. ¿Qué es lo que está escrito acá? Más o menos, básicamente. Y
Y bueno, así que sí, va a tener que remar medio contra la corriente para tratar de obtener ese cruce perpendicular. No sé si quedó claro el problema, alguna cosa que quieran preguntar. Algo que les haya quedado como duda. No, profe, quedó clarísimo. Sí, sí, espero que sí. Pero la diferencia de en el primer punto, digamos que no pusimos de antemano que la dirección de cruce tenía que ser a 90 grados, sino que lo pusimos en general y después usamos esa expresión general para minimizar el tiempo más formalmente y dio que era, bueno, lo que uno espera, ¿no? Y también esa expresión de adición de velocidades también nos sirvió para trabajar en el segundo punto de la velocidad de tierra, componente X y componente Y pedir que para que no haya deriva, la componente X, la velocidad en X, tiene que ser igual a 0, y de ahí, bueno, sacamos un ángulo que nos da lo que por ahí se comentaba, que bueno, sí, tiene que ir medio contra la corriente para que anular a la velocidad del agua del río y así cruzar perpendicular. Así que bueno, espero que haya quedado este problema redondo y bueno, tendríamos que pasar a algún otro problema ahora. Este problema lo habíamos estado trabajando la clase pasada. No, habíamos llegado a nombrarlo la clase pasada, lo trabajó Carlos en la teoría, pero no tuvimos tiempo, porque se había hecho tarde. Bueno, lo quería comentar hoy, así más por ahí detalladamente. Bueno, ahora voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto y voy a buscar los problemas de movimiento con tiro oblicuo, que fue lo que se estuvo trabajando hoy en la teoría. Y bueno, vamos a ver. A ver este problema. Sí, es el problema 6. No sé no sé cómo estará este problema ahora, con qué número, pero es básicamente el problema del bombero que desde una altura de 1,2 metros sostiene una manguera que tira agua a 12,2 metros por segundo con un ángulo de 60 grados. Profe, ahora creo. Sí. Y bueno, lo que está pidiendo es primero en qué punto del techo pega. Y después pide la velocidad mínima y la máxima para la mínima como para que pegue arriba del techo, que pegue en el techo. Y la máxima es como para que no pase de largo. ¿Eso se entiende cuál es el problema? Más o menos. No sé si lo ubicaron. No chequeé qué número de problema es actualmente. Pero es el de que hay un incendio, hay una casita y está el bombero ahí. El 5 me figura. 5. Bueno, está bien. Problema 5. Bueno, gracias. ¿5 de qué guía, profe? Estamos en la 1 ahora ya, porque la otra, el movimiento relativo, era la... En la guía 2. La 2, disculpe, la 2. Esta es la la guía 2. 2. Esta es la Yo 2. me imprimí una guía 2 que me parece que la cambió después, Carlos. Sí, porque yo tengo cantidad de movimiento en la guía 2. La habrá cambiado después de que la volví a imprimir. Sí, avisé que la cambié. La guía 2 ahora es tiro Esta es oblicuo. la 3. La guía de movimiento es la 5 o la 4. Ok, profe, gracias. Claro, porque la idea era agrupar toda cinemática, porque estamos viendo, primero vimos cinemática en una dimensión, después movimiento relativo y ahora tiro oblicuo, que es en 2 dimensiones.
Y todo cinemática está agrupado ahora. Esa es la idea que había tenido Carlos para reorganizar las guías. Cantidad de movimiento entra después, va a entrar después. Creo que va a ser el tema siguiente. Pero bueno, en estas condiciones, con el ángulo de 60 grados, disparando a 12,2 metros por segundo. Néstor. Sí. Es la guía 2, cantidad, tiro oblicuo. Guía 3, movimiento circular. Guía 4, cantidad de movimiento. La vez que viene, hacemos movimiento circular. Claro. Es decir, se hace primero toda la cinemática, movimiento rectilíneo en una dimensión, en dos dimensiones, después se agrega circular. Sí, y es lo que está diciendo Carlos. Después empieza cantidad de movimiento. Perfecto. Por otro lado, creo que es el orden que lo vieron en la introducción a la física, ¿no? No sé, yo no, pero me imagino que habrá sido ese. Así que bueno, primero vamos a escribir las ecuaciones, porque pide en qué punto del techo pega, es decir, va a pegar por algún punto, por acá, no sé qué punto será, pero bueno, vamos a ver. Bueno, el X es un tiro, esto es un tiro oblicuo, el sistema de coordenadas está puesto acá, así que el X0 es 0 y es B0 coseno de 60 grados. Acuérdense que hay que proyectar en la velocidad inicial en la dirección horizontal, en la dirección X, por el tiempo. Esto es X. Y la Y, bueno, ustedes tenían una ecuación general, que era I0 más B0 o más BIT, más o menos un medio de A por T cuadrado del MRV. Bueno, en este caso va a ser, no sale de 0, sale desde la altura que el bombero está sosteniendo la manguera, es decir, 1,2 metros, más B0, seno de 60 grados, que es la BI, velocidad en I inicial, por T menos, usé G 9,8 y eso que está ahí es un medio de G y por supuesto T cuadrado. ¿Se entienden las ecuaciones como están ahí, pasadas a este problema particular? Son ecuaciones generales pasadas a este problema particular con el sistema de referencia basado ahí que está en los pies del bombero, estaría el 0,0. ¿O hay alguna duda sobre eso? No se entiende. Bueno, entonces, si se entiende, vamos a empezar a resolver. El techo son los 6 metros. Y escribo la ecuación correspondiente a I, porque la I, acá estoy trabajando con la ecuación de altura. La X me da el avance horizontal. La Y me da la altura. Bueno, y escribo todo esto, que es la ecuación de altura, 1,2 metros, más 12,2 metros por segundo por el seno de 60 por T, menos 4,9 metros sobre segundo cuadrado por T cuadrado. Esta cuenta que está acá, a mí me dio 10,57. 12,2 por el seno de 60 grados. Es decir, la velocidad inicial en I. Y bueno, después lo que hice fue pasar este 6 que está acá positivo, lo pasé restando acá. Y se agarró con el 1,2 positivo, pero este vino negativo, así que quedó menos 4,8. Y me queda esta cuadrática. Que es menos 4,8 metros, más 10,57 metros por segundo por T, menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado por T cuadrado. Bueno, hay que resolver la cuadrática. Resolverán como tarea, pero vamos a ver qué es lo que da. Y me da acá dos tiempos positivos.
el t igual a 0,65 segundos y el t igual a 1,5 segundos. ¿Se acuerdan que los otros días se había dado una discusión con que qué pasaba con el T positivo? Si daba uno negativo lo tirábamos, y si no, tomábamos el positivo y que esto. Creo que, bueno, acá, en este caso, se dieron los dos positivos. Bueno, ahora hay que ver con esos tiempos qué pasa físicamente. ¿Qué pasa físicamente? Si yo tengo que ir a la otra... yo sé que a esos tiempos está a altura de 6 metros, pero yo no quiero que esté a 6 metros en cualquier lado, yo quiero que esté a 6 metros arriba del techo. No sé si se entiende cuál es el problema acá. No, eso me dio seguro el tiempo, los tiempos a los cuales alcanza 6 metros de altura. Pero puede ser que esté a 6 metros de altura, pero que no esté en el techo. Entonces, bueno, vamos a ver, y probablemente tengamos que tirar un tiempo, o tal vez no. Tal vez los dos tiempos funcionen o tal vez no, pero lo más seguro que sí. Evaluamos X en 0,65 segundos. Vamos a la ecuación de X, que me dicen que es B0, que es 12,2 metros por segundo por el coseno de 60 por 0,65 segundos. Y esto me da que está a esa altura a los 3,96 metros de X. Pero si se fijan en el gráfico, ¿qué distancia hay desde el bombero a la pared? Ah, eso se mueve, no quiero que se mueva. Ahí, ¿qué distancia marca? 4,5. Entonces significa que eso está a los 6 metros de altura, está antes de llegar al techo. A los 3,96, es decir, está a más o menos medio metro antes está, a los 6 metros de altura. Con lo cual significa que esto sigue para abajo, después va a seguir, y que no llega. ¿Se entendió eso? A ver, ¿por qué lo tiramos ese dato? Sí se entiende, profe. Está a los 6 metros a los 3,96 segundos. Entonces, con ese tiempo no llega. Y si evaluamos en 1,5, sería 12,2 metros por segundo por coseno de 60 por 1,5 segundos y me da 9,15 metros. Bueno, vamos a mirar a ver un poquito cómo son las dimensiones acá. 4,5 metros hasta acá, desde el bombero a la pared, y 7,5 metros. Es decir, acá tengo 7 y 4, 11, 12 metros tengo de distancia. Y entonces me está diciendo acá que cae a 9,15 metros, es decir, cae justo cae adentro del techo, digamos, dentro de lo que es la longitud del techo, 9,15 metros. Porque el borde del techo lo tengo en la coordenada 12 metros. ¿Se entendió eso? Sí, Sí. profe. Si me hubiera dado, por ejemplo, 13 metros, está cayendo afuera. Porque estaría a 6 metros, pero un metro más allá del final del techo. Estaría cayendo afuera. ¿Está bien? Sí, profe. Yo le voy a pedir ahora, a ver, X. Bueno, no, está bien. Si lo entendieron está bien esto. Si lo entendieron está bien. Bueno, y acá, bueno, es el caso de que tenemos dos soluciones positivas y tuvimos que desechar una. La primera solución no llegaba al techo, aparentemente. Entonces, bueno, trabajamos con la segunda y la segunda sí, 9,15 metros. Bueno, entonces le pega
9,15 metros, con una coordenada X, 9,15 metros por delante del bombero, teniendo en cuenta que el 00 son los pies del bombero. Así que bueno, 9,15 metros adelante. Pasamos a el punto B, si quieren. Si no tienen dudas sobre el punto A. Si no queda alguna duda. No, profe, quedó claro. Saben que yo los invitaría a ustedes con todo respeto, y no es tan tarde, así que me tienen que tener un poco, no sé si respeto, pero poco cansancio deben tener ahora. Porque, a ver, yo tiré este tiempo, ¿no? El de 0,65, porque dije no llega, ¿no? Y ustedes me creyeron. Pero ahora me está entrando una duda. Yo lo que quisiera ver que en 0,65 la velocidad es que llegó a este punto anterior al techo, pero que está cayendo también. Eso quiero ver. Que no va a llegar nunca al techo, porque puede ser que en 0,65 todavía esté subiendo. Pero a ver si no digo una tontería, quiero ver que está cayendo. ¿Cómo vería que está cayendo? ¿Qué tendría que mirar? A ver. Para ver que cae. ¿Cuál sería el punto máximo en donde llegue el agua como para volver a caer? A ver Eso si está podría ser antes. una cosa, está bien, podría ser una. Otra cosa es mirar qué otra magnitud. Estamos viendo la posición nosotros acá. Básicamente estamos trabajando con posiciones acá. X e Y son las posiciones. La ¿Qué otra cosa? altura a ese tiempo. La altura a ese tiempo. Bueno, pero eso era 6. La velocidad, si está cayendo, debería dar negativa, ¿no, profe? Ah, bueno, ¿y alguien se anima a hacer a derivar esta expresión que está acá, que sí, y alguien me calcula la B sub I, que es fácil, no es muy jodido derivar esto, porque a ver, vamos a hacerlo así, derivándolo. Este, en la derivación muere, el 1,2 metros. Este, ¿qué le pasa a este término, al segundo término? Queda solamente la velocidad inicial por el seno de 60. Claro, entonces quedaría, bueno, la derivación me queda el primer término muerto, 0, segundo término B0, seno de 60, y este quedaría... bueno, Quedaría ese 4,9 por 2. sí, que es 9,8, y por T. Por T. Bueno, entonces quedaría P0, seno de 60, menos 9,8 por T. Hagan esa cuenta con T, a ver si tienen la expresión, la reitero. B0, seno de 60, que es 12,2 por el seno de 60, menos 9,8 por T, evaluada en 0,65. A ver si es cierto que en ese momento, antes de llegar al techo, ya el chorro se empezó a caer. Porque si yo veo que esa velocidad en I es negativa ya, significa que el chorro está cayendo. O también se podría hacer como habían dicho, a ver cuál era la altura máxima. También, y a dónde se producía. A ver si Me hacen da esa cuantita. 4,13, ¿puede ser? ¿Eso es lo que te dio? Sí. Hiciste B0, seno de 60. Que me dio 10,5 Sí. y después 9,8 por 0,65, que era negativo, Ajá. eso me dio 6,37. Entonces la resta me quedó 10,5 menos 6,37. 6,5. Está positivo, profe. Claro. Está positivo. Por eso se me dio como que está 4,19 me da. Ah, 4,13 medio, pero puede ser, bueno, por los decimales. Bueno. Bueno, entonces todavía está subiendo. Todavía está subiendo. Bueno, ¿y cómo lo interpretamos a eso? A ver.
Todavía sube, pero está en el punto Todavía no 396. llegó al punto máximo. ¿Cómo? Como que todavía no llegó al punto máximo como para bajar. Todavía no llegó al punto máximo como para bajar. Sí, está bien. Y bueno, la cuestión es dónde le pega al techo entonces ahí. ¿Dónde le pega al techo? Porque ahí, es decir, tiene la velocidad positiva. Está subiendo todavía. Por eso no llega todavía el techo. No, no llega al techo todavía. Todavía no llega al techo, está subiendo. Está a nivel del techo, pero ascendiendo. Acá estaría. Claro. Bueno, después igual lo voy a revisar bien a esto, a ver qué es lo que pasa, pero bueno. Yo esperaba que dé negativo. En Pero el 1,1 segundo ya da negativo. Claro, porque ahí ya está bajando, eso es lo que iba a decir justo. en el 1,1 te da negativo, Sí, profe. 1,5. 1,1 puse yo y me da negativo. Pone 1,5, a ver. Y sí, si ya en el 1,1 me da negativo, más aún en el 1,5 también da Ajá. negativo. Sí. Sí. Bueno, entonces está caída, esta es la velocidad de caída. Entonces, en este punto, entonces, está en el 396, está a la altura del techo, pero está ascendiendo todavía en el 0,65, así que lo tenemos que descartar. El punto que es solución entonces es este. 9,15 metros y el chorro con velocidad negativa. Es decir, está cayendo arriba del techo, de velocidad negativa. En el otro está subiendo. Claro. Sí. Bueno. Pasamos entonces al punto B, si les parece. Sí, profe. Bueno, dice la velocidad máxima y mínima, o mínima y máxima, dice acá, para que peguen los bordes, es decir, para que pegue acá y para que pegue acá. La mínima y máxima, es decir, si es una velocidad bajita, seguro que va a pegar acá. Si es una velocidad un poco más grande, bueno, va a ir alejándose el chorro, va a ir cada vez más lejos hasta que va a haber una velocidad que pegue justo en esta esquina del techo. Y eso es lo que pregunta. Eso es lo que pregunta, básicamente. Bueno, vamos a mirar la coordenada ahí para la velocidad mínima. Y tenemos que, y ya la teníamos, es 1,2 metros más B0 seno de 60t menos 4,9 metros sobre segundo cuadrado t cuadrado. Y la X es igual a B0 coseno de 60t, que ya lo teníamos a eso. Lo habíamos escrito anteriormente en el punto A. Ahora, fíjense lo que voy a hacer, que lo hizo Carlos en teórico. Si yo voy a despejar de una de las ecuaciones el tiempo, de esta ecuación, que es la más fácil para despejar el tiempo, que sería X dividido B0 coseno de 60, y a ese T lo voy a reemplazar en la otra ecuación, en la ecuación de altura, en I. Entonces lo que voy a obtener, ya no voy a tener más una I de T, voy a obtener una I de X. Entonces, lo hago a este reemplazo. Reemplazo T en I de T y va a quedar así. Fíjense. 1,2 metros, bueno, queda igual. B0 seno de 60 grados por T. Pero T era X B0 coseno de 60. Que lo escribí acá.
menos 4,9 metros sobre segundo cuadrado por t cuadrado, que t, reitero, es x b0 coseno de 60 al cuadrado. Y con eso lo han hecho con Carlos en la teórica, y eso se llama, si yo tengo la y de x, se llama la ecuación de la trayectoria. Es decir, si yo grafico eso, me da el camino que recorrió el chorro de agua. Me está dando el camino directamente. Si lo reemplazo, si hago acá algunas simplificaciones, algún laburo algebraico, me va a dar, por ejemplo, el B0 con el B0 se va. Seno de 60 dividido coseno de 60 me da tangente de 60. La x queda, y acá me quedaría x cuadrado, el 4,9 metros sobre segundo cuadrado, por x cuadrado dividido b0 cuadrado coseno cuadrado de 60. Fíjense que esto es una y de x, porque depende de x. Tenemos un término independiente, un término lineal y un término cuadrático. Bueno, ahora vamos a calcular la mínima. Calcular la mínima. Calcular la mínima es decir, yo tengo que ver las coordenadas del punto mínimo. Entonces vamos a mirar un ratito el dibujo de vuelta. El punto mínimo tiene estas coordenadas. Yo estoy parado acá, el 0, 0 está en los pies del bombero. El punto mínimo tiene 4,5 de x, y de y ¿cuánto tiene? 6 metros. 6 metros. Entonces yo voy de vuelta a mi ecuación de trayectoria, que es una y de x, y pongo en la y, pongo el valor que tiene, 6 metros. Y en la x pongo el 4,5. En la ecuación de trayectoria. Y acá también lo tengo que poner, por supuesto, ¿no? Eso para hallar el mínimo. Porque me están pidiendo la velocidad mínima. Y fíjense que yo al hacer eso, tengo todo salvo B0. Porque tengo el ángulo, tengo las coordenadas X e Y, que son las coordenadas del punto del borde ese del techo, las tengo, que son X 4,5 metros y la Y 6 metros. Y bueno, lo reemplazo todo. Reemplazo todo acá. Y me va a quedar 6 metros es igual a 1,2 metros más 7,79 metros. Esto es una cuenta que hice seguramente. Tangente de 60 por 4,5. 7,79. Si alguien tiene la amabilidad de verificar, verifica, por favor. Menos, y acá vengo a una cuenta un poco más complicadita. 4,9 por 4,5 metros al cuadrado dividido B0 cuadrado por este 0,5 es el coseno de 60 al cuadrado. Bueno, acá me da, a ver, pasé aparentemente este 1,2 metros restando al 6 y el 7,79 también pasó restando. Y me quedó estos tres términos, uno positivo, dos negativos, y eso me da menos 2,99 metros en el miembro izquierdo. Y acá me quedó esta cuenta, que sería menos 99,225 dividido 0,25, que es lo mismo que multiplicar por 4, y eso me da 3,96 dividido b cuadrado. Y la unidad es metro cubo, segundo cuadrado, y acá me da metro. Con lo cual, bueno, hay que hacer un despeje acá. Estos menos se van y me va a quedar el B0 este que está dividiendo, lo paso multiplicando, y al 2,99 que multiplica lo paso dividiendo. Entonces, B0 cuadrado me da 3,96 dividido 2,99, con lo que B0 me da 11,5 metros por segundo. Eso significa que si la velocidad de salida de la manguera es 11,5 metros por segundo, va a tener una caída y va a pegar justo ahí
en este extremo del techo, en el más cercano al bombero, que está a 4,5 metros por delante de él y 6 metros de altura. A ver, ¿se entendió esto más o menos? ¿O mucha cuenta? ¿O a ver qué fue lo que hicimos? Si recapitulamos un poco. Lo de las cuentas ya sé que es un lío, pero digo la idea. Sí, tenemos hacer que la buscar a ecuación. qué velocidad salió el chorro de la manguera para los 4,5 que sería el primer borde, y ahora tendríamos que hacer lo mismo, pero para el último borde, ¿no? Para el otro. Para el último borde, bueno, a ver, Le para el sumamos último borde, en vez de poner 4,5. 4,5, porque acá nosotros pusimos las coordenadas, tenemos la ecuación, esto se llama ecuación de trayectoria. Y sabemos cuánto mide el punto que está en cuestión, es el punto de X 4,5 y la Y 6 metros. Ahora, sí, para el otro punto, bueno, es lo mismo. Es decir, agarro la ecuación de trayectoria, que es una Y de X, tengo el valor de X y tengo el valor de Y. Pero el valor de X acá sería, para este punto que está acá, sería 4,5 y 7,5. Y el de Y es el mismo, es 6 metros. Entonces, a ver, yo creo que lo dije recién, 4,5 y 7,5 es 12. Y bueno, acá no me jugué mucho, pero dije, para el máximo, idem es lo mismo que el anterior, pero X vale 12 metros. Es decir, es todo lo mismo, la misma cuenta, pero X vale 12 metros. Y con ese valor de 12 metros, lo voy a ampliar de vuelta ahora esto, tendríamos que hallar el valor máximo. No sé si lo quieren hacer de velocidad. A ver si lo... Pero bueno, sería acá agarrar esta expresión y poner acá en vez de 4,5, poner 12 y resolver. Y uno esperaría que le dé una velocidad más grande. Uno esperaría que le dé una velocidad más grande. Porque estamos tratando, la primera velocidad que calculábamos, esta, que dio 11 y pico, era la velocidad mínima para que pegue ahí. Y la máxima, bueno, sería esta, para que pegue justo ahí, pero que tampoco sea tan grande como para que pase de largo, por arriba del techo. ¿Está bien? No sé si después quieren verificar las cuentas, lo pueden hacer, pero la idea básica fue trabajar con la ecuación de trayectoria. Y la ecuación de trayectoria se obtiene haciendo una y de X que hay que reemplazar, para hacer eso, hay que reemplazar el tiempo como función de X en la ecuación de altura que es Y. Nos quedó esto que está acá, eso es una ecuación de trayectoria, Y de X, una parábola. Es la parábola característica típica del tiro oblicuo. No sé si quieren hacer alguna pregunta, algo que se hayan quedado en el camino. Las cuentas después las pueden reproducir si quieren, cuando están repasando pueden hacer las cuentas de vuelta y ver si coinciden los resultados, si por ahí le pifié. Y bueno, no sé, me parece que si no dicen nada, creo que habrán entendido. Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió? Sí. Bueno, está bien. Entonces, ahora pasaríamos a trabajar con algún otro problema. A ver, ¿qué otro problema podemos trabajar? Creo que es el 8, que no sé qué orden conserva el problema 8.
Pero él es el problema del basquetbolista que está en un estadio cerrado, techado, y tiene que tirar una pelota ahí, no le tiene que pegar en el techo. No sé con qué número está en la guía nueva, en la guía 2 nueva. En el 7. Está en el 7. Sí. Ah, bueno, hay una diferencia de 1. Está bien, gracias. Es este problema. Bueno, de vuelta tenemos otro techo de 6 metros de altura como el anterior. Hay un basquetbolista que está a 18 metros de una pared y lanza desde su posición, es a 18 metros de la pared. Profe, perdón. Ese ejercicio en la guía de ustedes, yo no lo tengo. ¿Estás seguro que está? Como problema 7, yo tengo un auto y el problema 7 de la guía 1 es el auto y el camión. No, pero estamos en la 2. Ah, bueno, perdón. Fíjate, a ver, sí, creo que sí No, está bien. Ya la subió. Ah, bueno, perdón. Gracias. No, está bien. Bueno, la idea es que desde una altura de 1,5 metros tira esta pelota a 15 metros por segundo, y la idea es que cuál es la altura máxima que puede pegar en esta pared a condición de que no pegue en el techo primero. Porque ahí cambiaría, no lo podríamos describir con una sola ecuación ahí, porque ya tendría otra velocidad inicial, sería otra historieta. Entonces, reitero, es a qué altura pega máxima, la más grande posible, a condición de que no pegue en el techo. Bueno, que lo que dice acá es básicamente para la dirección con la cual el basquetbolista va a tener que lanzar la pelota, y esa va a estar dada por el ángulo alfa, que también está dibujadito ahí. Entonces, se necesita hallar alfa tal que no toque el techo. Bueno, de vuelta escribimos las ecuaciones de trayectoria. No, de trayectoria no, las ecuaciones de posición, dije mal, de posición. Perdón, Es decir, profe, una consulta. Entonces, sí. como que tendría que tirar la pelota y no llegar a la altura máxima. Tendría que ser una altura antes de la máxima como para que pegue en la pared sin tocar el techo. En ningún momento hay una altura máxima, o sea, como que no llega al punto y baja. Claro, que lo que no rebote en el techo. Es decir, Claro. uno podría considerar que la pelota es una partícula, en este momento sí, y que la altura máxima está justo en el techo, y que quedó a 1 milímetro, el techo no lo tocó. Okay. Esa va a ser la idea de la resolución, y que empezó a caer. No, la cuestión es que no toque el techo porque ahí rebota y empieza otro movimiento. Okay. Porque tiene no sé cómo rebota. Entonces ahí habría que empezar otro movimiento, otro tiro oblicuo, y no es la idea, es decir, que sea en un solo, digamos, en un solo tiro, sin rebote. Un solo tiro sin rebote. Okay. ¿Está bien? ¿Queda claro cuáles son las condiciones? Sin rebote en el techo. No sé si todos lo tienen claro. Sí, profe. Bueno, de vuelta, yo acá estoy implícitamente parado por las cosas que puse, pero ahora los cuento explícitamente en los pies del basquetbolista. Entonces digo, X es igual a la velocidad en X, que es 15 metros por segundo por el coseno del ángulo, porque es la velocidad horizontal, y fíjense que esta horizontal es el adyacente de este ángulo, y bueno, entonces va coseno del ángulo por el tiempo, es decir, en la dirección X, como siempre, como en cualquier movimiento de tiro oblicuo, es un movimiento a velocidad constante, es uniforme. Ahora, en la Y tengo el I0, B0I por T, menos 1/2 de G por T cuadrado. Bueno, poniendo los valores, acá sería 1,5 metros, más el B0I es seno de alfa por 15 metros por segundo, porque es este,
esta velocidad inicial de ascenso, que está asociada al cateto opuesto, entonces vamos a multiplicar por el seno del ángulo. Reitero, entonces serían 15 metros por segundo, seno de alfa, t, menos 1/2 de g por t cuadrado. De acá sacamos, por lo que hice yo, por lo menos por derivación, o porque lo recuerdan, como quieran, pero ya que saben derivar ahora, pueden derivarlo también. Yo derivo esta expresión, me da BI, que sería seno de alfa, 15 metros por segundo, menos g por t. Ahora, pido que BI sea 0, porque de alguna forma yo estoy interesado en saber cuál es la altura máxima. Si la altura máxima del tiro me da que es más alta que el techo, soné. ¿Se entiende eso, no? Es como para descartar que no tocó el techo. Claro, es como para ir atajándose de que no toque el techo. Exactamente, exactamente. Pues si se me da una altura máxima de, qué sé yo, de 9 metros, chao, seguro que va a tocar el techo. Entonces, vamos a ver, pido que BI sea 0, entonces le pongo el 0 acá, y de acá despejo T. De acá despejo T, acá pongo 0, y acá me queda T. Entonces T me queda 15 metros por segundo, seno de alfa dividido G. De pedir que la velocidad en I sea 0. Y lo reemplazo en I de T, es decir, en esta. Es decir, estamos haciendo lo mismo que en el anterior. No estamos haciendo nada nuevo. Entonces me queda lo siguiente. A ver. Reemplacé el tiempo. Bueno, a ver, tengo que reemplazar el tiempo y me quedaría, a ver, inicialmente el 1,5 metros me queda igual. El 15 metros por segundo seno de alfa también, pero T tengo que poner este valor, que es 15 metros por segundo seno de alfa sobre G, y en el tercer término hay que hacer un reemplazo análogo, es decir, menos 1/2 de la gravedad por T cuadrado, que sería esta expresión que está acá, 15 metros por segundo, seno de alfa dividido G, pero elevado al cuadrado. Bueno, acá aparentemente, a ver, vamos a ver, este 1,5 queda. Esto, 15 metros seno de alfa, está repetido como producto, así que va al cuadrado. La G queda dividiendo. Y acá yo tendría una G cuadrado, y acá tengo una G, entonces me queda una G abajo. Entonces tengo estos dos términos semejantes, fíjense. Pero acá arriba ya le meto la restricción. ¿Qué restricción le estoy metiendo? Está ahí. Porque yo estaba pidiendo por un lado frenado, con BI igual a 0, y acá le metí otra restricción a la I, a la coordenada I. ¿Qué dice la restricción ahí? Que es un... Para que llegue al techo. Claro, para que esté en el borde del techo, digamos, que frene. Porque con la otra restricción que había pedido BI igual a 0, era que frene. ¿A dónde? En el techo. Es decir, como está el dibujito, es decir, prácticamente esto. Es decir, no lo tiene que tocar el techo, pero vamos a trabajar en el caso límite. Supone que es una pelotita muy chiquitita y no importa la dimensión. Bueno, fíjense que acá esta expresión, estas son dos expresiones, son semejantes de estos términos, no son lo mismo. 15 metros por segundo, seno de alfa, todo al cuadrado dividido G, menos 1/2 de esa misma expresión. Ven que son lo mismo. Entonces directamente, bueno, hago la suma. Acá tengo un 1 y acá tengo menos 1/2. Bueno, me va a quedar 1/2.
de estos dos, este es el segundo término, y el tercero pasa a ser un medio de 15 metros por segundo, seno de alfa todo al cuadrado dividido g, y este 1,5 lo pasé al otro lado negativo y enganchó al 6, que era la altura del techo. Y dio 4,5 metros. Profe, una consulta. Sí. Ahí donde pedís que I sea igual a 6. Sí. Eso me hace ruido. ¿No tendríamos que pedir que sea menor estricto que 6? Porque nosotros no queremos que toque el techo, ¿verdad? Sí, pero lo que vamos a hacer es vamos a calcular el límite ese, y si el ángulo te da 40, vos le vas a decir, no, tirarlo a 39,99. Después le podés poner, por ejemplo, alfa que sea menor estricto que 40. Claro, claro. Nosotros vamos a calcular, en realidad lo que estamos haciendo es que justo toque el techo, que se aproxime ahí a la altura del techo. Pero después le vamos a decir, no, tirar un poquito más bajo, porque si no le va a pegar al techo. Eso es lo que estamos haciendo. Ok. Bueno, gracias. Bien. Estamos viendo el caso límite. El caso límite. Bueno, entonces ahora tenemos que despejar esto. Bueno, lo que hice acá, despejar seno de alfa, bueno, lo despejé acá, lo puse, bueno, a ver cómo le da el despeje. A ver, esto sería, pasa un 2 multiplicando al 4,5, que está acá. 2 que multiplica al 4,5. También la G multiplica, que está ahí. El 15, que está multiplicando seno de alfa, pasó dividiendo. Y el cuadrado, acá me parece que es una macana, a ver. Ah, no, porque la raíz no lo abarca. No lo abarca la raíz, está bien. Primero pasé el cuadrado. Primero pasé el cuadrado como raíz y después pasé el 15 dividiendo, porque esta raíz no llega hasta abajo. ¿Está bien? Bueno, y eso me da seno de alfa 0,6261. Entonces, alfa es aproximadamente 38,76 grados. Profe, Bueno. ¿al G lo tomás como 9,8 o como 10? Probablemente lo tomé como 9,8. Probablemente. Ok. ¿Por qué? Porque si quieren hacer la cuenta para ver cuánto da, sería la raíz de 2 por 9,8 y por 4,5 y dividido 15 esa raíz, el resultado. A ver cuánto les da. Para ver cuánto tomé, pues no aclaré ahí. Sí, tomaste 9,8. Porque dio 0,6162. Sí, me dio. 61. Bueno, 9,8 entonces. Bueno, entonces el alfa es 38,76. Bueno, eso es el caso límite. Caso límite. Absolutamente caso límite. Es decir, ahí tocaría el techo. Bueno, habría que pedirle que sea 38,75, qué sé yo, una cosa así. Bueno, entonces ahora me pregunta, bueno, y dada esa condición que pasó raspando, sin tocar el techo, o pasó raspando, ¿a dónde pegó acá en la pared? ¿A dónde pegó? Acuérdense que si tira con un ángulo más grande, esto pega y ya es otro problema que no tenemos que analizar. Nos tomamos el trabajo de analizar el caso límite. Bueno, entonces vuelvo a las ecuaciones de posición, porque tengo el ángulo acá. X es igual a 15 metros por segundo por el coseno de alfa, ya no es una incógnita para mí. Es 38,6 grados por T. Y de acá puedo despejar el T. Es decir, yo estoy trabajando con esta ecuación, pero el alfa ya lo calculé. Yo sé que si el tipo lo tira a 38,76,
no va a tocar el techo prácticamente y va a ir en dirección a la pared. Y bueno, acá hay que despejar este T para ver cuánto es el tiempo de vuelo, sabiendo que la coordenada de la pared es 18 metros. ¿Por qué? Porque habíamos visto que el tipo estaba parado acá y que tenía la pared por adelante a 18 metros, es decir, esa es la X. Bueno, entonces, con T igual a 18 metros, hacemos la cuenta, con X, disculpen, con X igual a 18 metros, pasamos el 15 metros por segundo coseno dividiendo, como está acá, y da 1,54 segundos. Es el tiempo de vuelo de la pelota. Pero lo que me pregunta es, no me pregunta el tiempo de vuelo, me pregunta a qué altura pega. Y bueno, para ver a la altura que pega, tenemos que ir a la coordenada que me da la altura, que es la Y, y usar ese tiempo. 1,54 segundos. Bueno, entonces vamos a la coordenada de altura. Y es igual a 1,5 metros más seno de alfa, que es 0,6261 por 15 metros por segundo, por T, que es 1,54 segundos, menos un medio de 9,8 T cuadrado, que ahí tiene que ir también un 1,54 al cuadrado. Y haciendo la cuenta para la coordenada I, que nos da la altura, me da 4,34 metros. Así que una vez que tuvimos el alfa, calculamos el tiempo que tarda en llegar a la pared y con la ecuación con X de T y con Y de T la altura para ese tiempo, es decir, a dónde pega en la pared. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Sí, profe. Sí. Bueno. Si se entendió el problema, a ver qué más queda, a ver. Me parece que no me queda más nada preparado para hoy, a ver. A ver, esperen un poquitito, a ver. A ver. No, porque este es con circular. A ver. A ver qué sale. Problema 14. No, peor, circular. No. Bueno, el 11 me imagino que debe ser también lo mismo. A ver. No, listo. Listo. Me pasó lo mismo que a Carlos. Se me quedó la presentación de hoy corta. Mejor, profe, para compensar la del otro día. Y sí, pero la del otro día fue más o menos aproximada. Pero bueno, quedamos ahí entonces, aparentemente. Igual el tema es un tema sencillo, que lo conocen de introducción a la física ya. Y bueno, acá lo único que trabajamos un poco más con la ecuación de trayectoria, con la I de X. Trabajó un poco más haciendo esas sustituciones, pero bueno, parece que llegamos hasta por ahí nomás. No tengo más problemas preparados. Igual muchos más para preparar no hay, porque no es una guía tampoco, no son muchos problemas tampoco. Con esta tendríamos que terminar la 2. No sé cómo está.
Sí. 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 Ok. Sí. Tendría que terminar la guía 2. No sé si Carlos querrá comentar algo más, alguna cosa. No. Se hizo corto también. Profe, ¿podría mostrar las imágenes del problema 17 del remero? Sí. Las imágenes del problema 17, que era de la 1. Claro. De la guía 1. Sí. De guía 1. A ver, vamos a mostrar, a ver un poquitito. Movimiento relativo. A ver. Bueno, lo voy a reducir un poco. Y estas son las imágenes. Es el río con la correntada, el sistema de referencia, el punto 1 con un ángulo inicial desconocido para obtener el cruce en tiempo mínimo, que después, bueno, después de hacer cuentas, vemos que ese ángulo desconocido en realidad es uno que por ahí se intuía que era el ángulo de 90 grados. Apuntar la proa del bote directamente hacia la orilla de enfrente, pero bueno, igual eso nos va a traer un tiempo mínimo, pero por deriva el bote va a ir a parar hacia un punto que está más a la derecha de la orilla de enfrente. Esto. Y después habíamos visto también en qué dirección debía remar para que llegar justo en dirección... Perdón, profe, ¿podría volver a repetir el anterior? Porque no lo entendí. El punto A de ese problema. Sí. Sí, en el punto A, bueno, tenés que la velocidad desde tierra es la velocidad del agua, que es el medio móvil, el sistema móvil sería en este caso el agua, el río que va corriendo, más la velocidad del bote respecto del agua. Sí. Acá tenés un ángulo alfa, porque no, a priori no conoces el ángulo que tiene, para qué lado tiene que apuntar. Antes de que siga, usted toma los 8 kilómetros como la velocidad del bote respecto del agua. Sí. En el enunciado yo interpreté que era respecto a la costa. O sea, que sería respecto a la tierra si me dice respecto a la costa, ¿o no? Estoy equivocada. El enunciado, sí, podría ser respecto a la costa, pero si el agua está quieta. Claro, si el agua está quieta. Con agua quieta. Claro. Eso es velocidad respecto del agua. Ya tenés la velocidad del agua. Yo el enunciado no lo tengo presente. Y me estoy escuchando con un eco. Sí, yo lo tengo acá y lo interpreté
Como dice que un remero es capaz de imprimirle a su bote una velocidad de 8 kilómetros por hora medida desde la costa cuando las aguas están tranquilas. Ahí está, bueno. Es decir, es la velocidad respecto del agua. Es decir, cuando las aguas, es la velocidad respecto del agua, porque el agua está con velocidad cero también, como la Tierra. Carla, cuando Néstor habla, saca el audio, si no hay eco. Entonces no sería respecto a la Tierra, sería respecto al agua. Al agua cuando está sí, es velocidad respecto al agua, sí, es la velocidad respecto al agua. Porque es, como el agua no se mueve, desde tierra es la misma velocidad. Pero en este caso el agua se mueve y ahí sí hay que adicionarle la velocidad del agua a la velocidad del bote. Al 8 metros por segundo, en cualquier dirección, que lo vamos a obtener haciendo la descomposición vectorial en X y en Y, Bx, By, hay que sumarle la velocidad del agua. Por eso acá trabajamos con 8 kilómetros por hora. Coseno de alfa, eso es Bx, y 8 kilómetros por hora seno de alfa, eso es Bi. Es esta. Bi. Y esta es Bx, la proyección en la dirección horizontal. Y esta es la velocidad del agua, que tiene una componente de 5 kilómetros por hora hacia la derecha, nada más. Sí, hasta ahí entonces entiendo. Mi interpretación entonces está en creer que esa era la velocidad del bote respecto de la Tierra. Si el agua está quieta, sí. Pero como el agua está corriendo, ahí se componen las dos velocidades y desde tierra se ve otra cosa. Por eso ahí te dice agua en reposo, agua quieta, pero no es el caso. No es el caso. Esa velocidad sería lo mismo que, supone que vos soltás en el agua en movimiento, soltás una boya y la boya se deja arrastrar por la corriente y el tipo se pone a remar y mide la velocidad respecto a la boya y sería 8 kilómetros por hora. Siendo los dos arrastrados, ¿no? Eso sería. No sé si quedó claro. Sí. Sí, y luego, ¿cómo siguió? Bueno, acá hice las dos, la velocidad del bote respecto del agua, más la velocidad del agua, que es el medio móvil. Bueno, sumé componente a componente. Acá saqué Bx y acá saqué Bi. Sumando las segundas componentes, ¿no? De Bx, como esto es una velocidad constante en realidad, porque aparte, más allá de la expresión que sea medio engorrosa, es una velocidad constante. En una velocidad constante, el X es B por T. Es un movimiento uniforme. Sí. Entonces dice la velocidad por el tiempo. Y el I también es constante, entonces velocidad en I es constante, entonces I es velocidad en I por T. Y luego lo que se hizo acá fue decir que en la otra orilla I vale D, que son 2 kilómetros. Entonces puse acá una D, no, pero no reemplacé en 2 kilómetros, lo hice más general. Una D y pasé este factor,
8 kilómetros por hora seno de alfa, que es BI, dividiendo, que quedó acá, esto así. Esta expresión. Ahora digo, ¿cómo yo minimizo esta expresión? Bueno, maximizando el valor, esto es una constante, así que no me va a joder, pero tengo para minimizar esta expresión, tengo que maximizar el denominador, lo que es lo mismo decir que maximizar la función seno, que ahí vale, el máximo que puedo tomar seno es 1, y 1 lo toma para pi sobre 2, o 90 grados. Sí. Es decir, Sí. que en este gráfico, si yo tengo que dibujar la solución en forma gráfica, tendría que poner el bote apuntando para allá perfectamente. El tipo rema, pero bueno, lo que pasa es que una cosa es la dirección del bote, la dirección de la proa, que es acá sería en la dirección I, pero el bote en realidad por la velocidad del agua va a ir derivando hacia la derecha y va a ir subiendo también, pero con la proa apuntando para la otra orilla. En esa condición se va a minimizar el tiempo. Se hace el tiempo mínimo, aunque no cruza de manera perpendicular, como en el punto posterior, en el punto B, que pide el cruce que sea en forma perpendicular, y ahí ya es otra cosa, el cruce en forma perpendicular. Que sería este. Esto es lo que habíamos hallado, que tenía que, para cruzar en forma perpendicular, si yo compongo estas dos velocidades, me da una velocidad perfectamente perpendicular hacia la otra orilla. Es decir, termina en el punto opuesto. Con estas velocidades. La velocidad, bueno, es la misma. La velocidad es la misma, salvo que yo dejo este alfa libre nuevamente, pero la condición que le voy a imponer acá, o que le voy a pedir, es que no se me vaya para ningún costado, y que no se vaya para ningún costado va a significar que no tenga velocidad en Y, en X digo, disculpen, en X. Y al yo pedir velocidad en X igual 0, llego a esta ecuación que es igual a esta ecuación a 0, y me queda 8 coseno de alfa igual menos 5, y me da, despejando, coseno de alfa menos 5 dividido 8, haciendo arco coseno con la calculadora, me da 128,68 grados. Entonces, haciendo este alfa de 128,68 grados, lo que logra es ir en dirección perpendicular hacia el punto exactamente opuesto de la otra orilla. Y acá esto tiene una componente, el bote en esta dirección tiene una componente Px, que tiene que ser igual a 5, es decir, anular a la correntada. El bote tiende a ir hacia allá y la correntada hacia el otro lado, pero entre las dos se anulan. Entonces lo único que me va a quedar va a sobrevivir esta componente I, que lo lleva directamente al punto opuesto de la otra orilla. No sé si se entendió. Sí, ahora sí entendí un poco mejor. El punto A, no sé si es porque no sé interpretar el enunciado, no sé. Pero ahí que me explicó y me aclaró que era respecto del agua, por ahí ahora si lo pongo a hacer lo pienso de otra forma. Sí, la velocidad respecto del agua, sí. Velocidad respecto del agua. Exactamente. Y bueno, no sé, después... bueno, gracias, profe. Encararlo de otra forma y... de otra forma, bueno, muchas vueltas no hay para esto, pero repensalo y siempre vas a tener esta expresión, que la velocidad respecto de tierra, que es el sistema que usualmente consideramos fijo, es la velocidad del móvil, en este caso el bote, respecto vectorialmente, ahí con las flechitas, todo como lo puse, por eso trabajamos en X y en Y. Y con eso debería andar bien la cosa. Así que bueno, después repasalo.
repasarlo el problema, tratar de pensarlo, repensarlo, rehacerlo y cualquier cosa lo consultás, pero en general se dan estas velocidades, la velocidad respecto al medio móvil y la velocidad del medio móvil. Es así. No hay mucha vuelta con esto. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o alguna pregunta más. No, profe, quedó clarísimo. Profe, yo respecto al trabajo de laboratorio vía virtual, ¿va a ser, digamos, en tiempo de clase que lo vamos a estar haciendo para entregar, como quien dice, o no? No, va a tener una explicación de lo que hay que hacer y lo van a tener que hacer ustedes solos domiciliarios, pero les vamos a dar tiempo para que lo preparen. Ah, está bien, gracias. Nada. Bueno, no sé si alguna pregunta más de los problemas estos. No, profe. Bueno, si la cosa se hizo, si no son tantos problemas que hay en la guía, aprovechen para ponerse al día ya y no atrasarse. Porque después la próxima guía que viene con circular, que tampoco son muchos, me parece. No sé, Carlos, creo que no son tantos. No son muchos. No son muchos. Y después empieza cantidad de movimiento. Así que bueno, vamos a andar por ahí. Bueno, profesor. Vamos a aprovechar el fin de entonces para ponernos a tiro con las guías. Sí, consulten cualquier cosa, si no hay problema. Bueno. Está bien, no hay ningún problema. Buen fin de para todos. Igualmente. Chau, chau. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Buen descanso. Hasta luego.